Sí, sí. Perfecto. Y al contrario, Muchas gracias. muy agradecidos nosotros que vos estés acá dándonos una clase magistral, porque seguro va a ser esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, básicamente quería reflexionar entonces en este sentido un poco acerca del castigo penal, ¿no? Es una pregunta que es muy sencilla, pero cuya respuesta no es clara, es complicada y ha dado lugar a diversos debates en el ámbito de la filosofía del derecho, incluso hoy. Es decir, todos sabemos que hay que castigar, o en general la gente asume, y yo voy a partir de esa base de que hay que castigar a quienes cometen ciertos actos, pero no es tan fácil explicar por qué, y en parte la filosofía del derecho aborda esa tarea para arrojar claridad en el asunto. Entonces, primero, vamos a empezar. ¿Sirve la filosofía? ¿Cuál es el sentido de esta charla? Si no va a ser una charla acerca de derecho positivo, sino acerca de reflexiones filosóficas. Bueno, hay todo un área de la filosofía que se llama la metafilosofía, que tiene como objetivo discutir si sirve la filosofía o si no sirve, y en caso afirmativo, para qué sirve, ¿no? Que es un área bastante compleja, pero la buena noticia es que aplicado a la filosofía del derecho, la respuesta es mucho más simple. O sea, es mucho más simple mostrar por qué la filosofía del derecho les sirve a los abogados que mostrar que la filosofía en general sirve, que es una pregunta mucho más complicada. Pero yo diría que si queremos enfocarnos en esta pregunta de para qué sirve la filosofía del derecho, yo diría que si las leyes pretenden tener algún poder de persuasión más allá de la mera sanción por incumplirlas, es necesario que tengan alguna razón de ser, alguna justificación. Es decir, digamos, podemos apelar solamente al miedo al castigo, es una forma, ¿no? Si todo el mundo tiene miedo al castigo penal o algún tipo de castigo por parte del Estado, la gente va a cumplir con el derecho. Entonces, eso sería como consagrar la importancia de las normas por medio de una amenaza, que sería legítimo. Lo que pasa es que no sería demasiado efectivo. Hay un autor escocés del siglo XVIII llamado David Hume que decía que si en las sociedades hay cierta paz, si no se están todos matando, no es principalmente porque el Estado use la coerción, porque por más poder de coerción que tenga el Estado, nunca va a poder lidiar con situaciones de caos o de guerra civil. Que cualquier situación más o menos pacífica requiere algún compromiso de las personas por parte con respecto a la ley, ¿no? Y esto yo siempre lo planteo como que todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido la posibilidad de hacer algo ilegal y no lo hemos hecho, ¿no? Salir de un negocio con una remera escondida en el brazo, todos hemos tenido alguna posibilidad y todos hemos estado relativamente seguros de que no nos tienen por qué atrapar y aún así nos hemos comportado con forma de derecho. ¿Por qué? Y bueno, porque hay una dimensión del cumplimiento de las normas que no tiene que ver solamente con el miedo al castigo. Quizás sea la dimensión más importante, que es encontrar en las normas que rigen nuestra vida alguna razón de ser, algún sentido, alguna justificación por la cual están ahí. No simplemente cumplir por la amenaza de castigo, que esa amenaza puede o no estar, es contingente, porque como dije antes, ningún Estado es Dios, sino porque detrás de las normas hay alguna teoría, alguna justificación, alguna razón que nos persuade de que debemos cumplir con las normas más allá del castigo. Y ese es el objetivo de la filosofía, encontrar qué hay detrás de las normas que puedan persuadirnos de que es importante cumplirlas, que puedan persuadir a la ciudadanía en general. Cuando uno habla de filosofía del derecho, uno piensa en temas muy complicados o en filósofos discutiendo en cenáculos muy reducidos, cuando en realidad la filosofía del derecho debiera ser todo lo contrario, debiera estar abierta al público, porque el objetivo justamente, yo sostengo, es explicarle a la gente ¿por qué tienen sentido las normas que nos rigen? ¿Qué hay detrás de las normas que nos rigen que hace que tengamos razones, más allá del mero castigo, para cumplirlas? Y ese es el objetivo de la filosofía. Un objetivo nada despreciable, un objetivo bastante importante. Tiene que ver con contribuir a la convivencia pacífica. Había un autor
que si ustedes son abogados y cursaron filosofía del derecho en la facultad, seguramente lo habrán oído escuchar, que es Herbert Hart, que escribió lo que se considera el libro más importante de la historia en filosofía del derecho, que es El concepto de derecho, de 1961, en donde Hart distingue entre dos puntos de vista que podemos adoptar a la hora de apreciar las normas que nos rigen. El punto de vista externo, decía, y el punto de vista interno. El punto de vista externo, decía, es el punto de vista del sociólogo, del que mira de afuera, del que ve de afuera y ve personas comportándose por diferentes razones conforme al derecho, ¿no? Es de la persona que no se siente parte de la sociedad, sino que estudia a la sociedad. Y después está el punto de vista interno, que es el de la persona que es parte de la sociedad, el de la persona que ve a las reglas como un estándar para juzgar su propia conducta y por supuesto también para juzgar las conductas de terceros. Entonces, lo que decía Hart es que la persona que adopta el punto de vista interno es la persona que ve en las normas no solamente una amenaza, sino alguna razón independiente para cumplir con eso. Y ese es el objetivo de la filosofía. Entonces, digamos, uno podría decir, bueno, pero el que hace filosofía vive en una burbuja, no lidia con la realidad, etc. En parte es verdad eso, es decir, el filósofo del derecho no tiene tanta relación con lo que ocurre en el día a día como un abogado, como un juez, con personas que entienden mejor el día a día, pero llevan a cabo una tarea que yo diría que es bastante útil, que es tratar de justificar las normas que nos rigen como para decirle a la gente, miren, es importante que cumplan las normas, incluso cuando sientan que por incumplirlas no los van a castigar, ¿no? Y ahí está, como decía antes, la tarea de la filosofía del derecho. Dicho esto, me gustaría entonces pasar a dos formas en las cuales uno puede justificar las normas que nos rigen. El deontologismo, por un lado, y el consecuencialismo, por el otro. ¿Qué son estas teorías? Son razones de ser, justificaciones de las normas. Son diferentes teorías. Se pelean entre sí, o sea, no están de acuerdo, dicen exactamente lo contrario. Pero si vemos las normas que nos rigen hoy en día, vamos a encontrar que algunas de las normas tienen fundamentos deontológicos, que voy a explicar ahora después en qué consiste, y otras normas tienen fundamentos consecuencialistas. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser? ¿Que es una ensalada de teorías el sistema jurídico? Y sí, es una ensalada de teorías porque los sistemas jurídicos no son doctrinas, son construcciones sociales hechas por diferentes personas que pensaban muy diferente a lo largo del tiempo. O sea que no debería ser sorprendente que detrás de las normas que nos rigen estén teorías filosóficas que muchas veces pueden entrar en tensión entre sí. Entonces, ¿qué es lo que dice el deontologismo, esta teoría defendida por un filósofo alemán muy importante, de los más importantes de la historia, que vivió en el siglo XVIII y parte del XIX, Immanuel Kant? El deontologismo dice básicamente que si una acción es correcta o incorrecta, cualquiera sea la acción, ¿no? Si una conducta es correcta o incorrecta, no depende de las consecuencias de esa conducta. Kant nos decía, si usted quiere evaluar si algo está bien o mal, no se fije en las consecuencias de eso. Fíjese en la conducta en sí misma. ¿Por qué? Y porque las conductas son morales y inmorales, y eso no depende de las consecuencias. Y por otro lado tenemos el consecuencialismo. Uno de los padres de esta teoría es Jeremy Bentham, que escribió en el siglo XVIII, XIX, que dice exactamente lo contrario. Consecuencialismo se usa como sinónimo de utilitarismo, es lo mismo, a mí me gusta más la expresión consecuencialismo, pero que básicamente dice que si una acción es correcta depende enteramente, completamente de las consecuencias. ¿Usted quiere saber si una conducta es correcta? Júzguelo sobre la base de las consecuencias. Esto es un abstracto, pero se puede poner por un ejemplo. El ejemplo es sumamente irreal, pero lo voy a colocar porque me parece que es ilustrativo, ¿no? Supongamos que están en sus casas, están haciendo cualquier cosa y reciben un mensaje de alguna especie de villano o de persona que quiere colocarlos en una situación muy complicada, ¿no? Como esos villanos de película que les gusta poner a gente común en dilemas morales muy difíciles de resolver, ¿no?
Y esta persona les dice, bueno, yo tengo acá a 10 personas secuestradas y las voy a ejecutar. Usted puede salvarlas, tiene una sola forma de salvarlo, que es saliendo a la calle y ejecutando a una persona. Entonces el dilema con el cual se encuentra esta persona es, bueno, yo puedo hacerle mal a alguien para salvar la vida de 10 personas. Yo puedo matar a una persona para salvar la vida de 10 personas. Obviamente que es una situación irreal, pero el objetivo no es entrenarnos para cuando ocurra. El objetivo es la distinción entre deontologismo y consecuencialismo. ¿Y por qué es muy importante este ejemplo? Y en general se usa en los cursos de filosofía. Bueno, porque un kantiano, un deontologista, lo que diría es, yo no mataría a nadie, yo no haría esto porque creo que eso está siempre mal, no importa cuáles sean las consecuencias. Incluso cuando las consecuencias de matar en este caso sean buenas, porque en ese caso son buenas, es matar a uno para salvar a 10. Pero como yo creo que lo correcto o incorrecto no depende de las consecuencias, entonces yo me atengo a ciertos principios morales que los voy a seguir siempre, independientemente de las consecuencias. El ejemplo más antiguo de deontologismo son los 10 mandamientos, ¿no? Cuando uno piensa en los 10 mandamientos, piensa en órdenes que hay que seguir sin ponerse a calcular si en el caso concreto incumplir con eso puede llevar o no a buenas consecuencias. Cuando los 10 mandamientos dicen no robarás, es no robarás, no robarás a menos que pase esto y lo otro, ¿no? Entonces, básicamente, este es el deontologismo. ¿Qué dice el consecuencialismo? Es, bueno, en ciertas circunstancias hay que mancharse, hay que suciarse las manos para lograr buenas consecuencias, ¿no? Y si es necesario hacer algo inmoral para salvar la vida de 10 personas, el consecuencialismo en principio diría que es correcto. Diría que no habría nada de malo con eso. Estas dos teorías, como les dije, son teorías que van a estar detrás de muchas normas que nos rigen hoy en día y también del castigo penal, que es a donde yo quiero llegar en realidad. Yo, digamos, explico cuál es el objetivo de la filosofía, por qué es útil la filosofía del derecho, distingo entre estas dos corrientes solamente para dar cuenta de que son corrientes que están detrás de muchas de las leyes que existen hoy en día en las democracias modernas, pero para llegar a lo que a mí me interesa, que es el castigo penal. Entonces vamos a empezar dando algunos ejemplos. La prohibición de la tortura. Hoy en día, creo que todas las democracias, me animaría a decir que el 100% de las democracias, prohíbe la tortura siempre, siempre. Ahora, ¿a ustedes se les ocurre alguna situación en la cual torturar a alguien pueda traer buenas consecuencias? A mí se me ocurre, no es tan difícil. Supongamos que el Estado tiene a un terrorista, capturó a un terrorista que sabe exactamente dónde se va a cometer el próximo atentado, que no se sabe dónde es, obviamente, pero que se sabe que van a morir muchísimas personas, ¿no? En ese caso, uno se sentiría tentado a decir, bueno, a ver, si uno tortura a esta persona, nos va a decir dónde va a estar y salvamos la vida de miles y miles de personas. O sea, desde un punto de vista consecuencialista, no es descabellado pensar que en ese caso la tortura estaría justificada. Y supongamos incluso que el terrorista es muy cobarde, que ni siquiera hace falta torturarlo mucho tiempo, que es muy cobarde con un cachetazo, ¡pac! Directamente ahí dice todo lo que sabe. Desde un punto de vista consecuencialista, alguien diría, tiene mucho sentido esto. Si las consecuencias son buenas, hagámoslo. Pero las democracias modernas, seguramente con mucha razón, prohíben la tortura incluso en esos casos. Incluso en esos casos. Lo que nos está mostrando que la prohibición de la tortura tiene un fundamento deontológico. Nótese que aquí no estoy ni defendiendo ni hablando en contra del deontologismo, sino explicando que muchas normas que nos rigen tienen fundamento deontológico, que es la tortura está mal siempre, incluso cuando se sepa que torturando puede traer buenas consecuencias. Cuando la prohibición de la tortura es absoluta, definitivamente eso tiene al deontologismo como base. Pero también podemos esta consecuencia, esta distinción, aplicarla a otras normas, ¿no? A la práctica del aborto, por ejemplo, que está tan en discusión hoy en día en las democracias modernas, y vieron que en Estados Unidos ocupa un rol fundamental el tema del aborto en la elección del próximo presidente.
también se puede discutir desde el punto de vista deontológico o desde el punto de vista consecuencialista. Desde el punto de vista deontológico, estaremos reflexionando acerca del derecho a la vida del niño por nacer versus el derecho a la autonomía de la madre. Pero también uno podría apelar a consideraciones consecuencialistas, diciendo cuáles son las consecuencias para la economía de un país de que se permita el aborto o se condene el aborto. Había un estudio que está en un libro que se llama Freakonomics, que fue un estudio muy polémico, despertó muchas críticas, eh, porque intentaba mostrar que desde que el aborto se legalizó en muchos estados de Estados Unidos durante la década del 70, eso 18 años después redujo la tasa de criminalidad, ¿no? O sea que la tasa de criminalidad no se debía tanto a las políticas de Rudolf Giuliani en Nueva York, etcétera, sino a que 18 años después se había legalizado el aborto, y lo que decían los autores es que, bueno, que los niños de familias no queridas, muchos tienden a delinquir en la adolescencia y como el aborto se permitió, etcétera. Fue muy criticado esto. Algunos dijeron que, obviamente, los deontologistas que decían, uno no puede jugar con la vida de una persona sobre la base de lo que va a pasar 18 años después. Porque si es así, matemos a los delincuentes ahora, ya mismo, o incluso ni siquiera hace falta que hayan delinquido, a quienes sospechamos que van a ser delincuentes, y 18 años después quizás tengamos menos criminalidad. Y los consecuencialistas dijeron, no, tomémoslo en serio, si las consecuencias son buenas, al menos vale la pena discutirlo. En fin, dos teorías que también conviven en la práctica del aborto. La libertad de expresión también puede tener un fundamento deontológico o consecuencialista. Hay algunos que piensan que la libertad de expresión es importante porque es parte de la autonomía y la libertad de una persona, que es en sí misma importante la libertad de expresión. Y otros que dicen, no, a mí no me interesa la autonomía, a mí me interesa la libertad de expresión porque si hay libertad de expresión es más probable que se llegue a la verdad. Si hay libertad de expresión, los políticos tienen más incentivos para comportarse de forma debida porque saben que si no va a haber gente que los denuncie, que sería un fundamento típicamente consecuencialista. Y el derecho de propiedad también puede discutirse desde el punto de vista deontológico o desde el punto de vista consecuencialista. Adam Smith, que es considerado el padre de la economía, pero era mucho mejor filósofo que economista, escribe en 1776 La riqueza de las naciones, en donde dice, la propiedad es importante por dos razones. Número uno, lleva al progreso de la humanidad. Cuando hay protección de los derechos de propiedad hay más comercio. Y en eso la gente avanza, se disminuye la pobreza, etc. Tuvo mucha razón en eso. Es una defensa consecuencialista del derecho de propiedad. Si tenemos propiedad y no tenemos un Estado que esté todo el tiempo amenazándonos con confiscarnos, la gente puede invertir, puede producir, puede comerciar, etc. De hecho, yo lo que diría es el boom de riqueza que ha producido el capitalismo fue básicamente por la protección del derecho de propiedad y de la libertad de comercio. Y esto Juan Bautista Alberdi, que es el padre de nuestra Constitución, eh, estaba muy de acuerdo. De hecho, Juan Bautista Alberdi cita a Adam Smith en sus obras. Lo cita como uno de los autores que sigue. Pero hay una parte de Adam Smith que no es del todo conocida, en donde defiende la propiedad de un punto de vista deontológico. Dice, cuando hay propiedad hay más libertad. La propiedad nos libera del servilismo. Y compara el capitalismo con qué? Con las sociedades feudales europeas, en donde el siervo no tenía derecho a decirle no al señor feudal. Tenía que trabajar lo que el señor feudal quería, tenía que agacharse para saludarlo, podía dormir las horas que el señor feudal quería, en fin, ni siquiera tenía derecho a renunciar. Entonces, cuando este sistema feudal fue reemplazado por la economía de mercado, las interacciones se empezaron a hacer entre iguales, entre personas que comerciaban entre sí. Y, más importante, personas que tenían derecho a decir no. ¿Qué significa esto? Si yo entro en una relación comercial es porque yo quiero, no porque alguien me obliga. Entonces, para Adam Smith, el capitalismo no solamente creaba un boom de riqueza, sino que además nos liberaba del servilismo de las épocas feudales en donde no había mercado porque el mercado supone que las personas tienen derecho a decir no al momento de relacionarse. Entonces, el ontologismo y el consecuencialismo están atrás de muchos de nuestras normas. Y entenderlo es una forma de entender también el sistema jurídico que nos rige. Pero aquí lo que a nosotros nos importa, que es el castigo penal. Y ocurre que el castigo penal
también puede ser visto desde estas dos perspectivas, deontológica y consecuencialista. De hecho, es como se ve en la filosofía del derecho. La forma en la cual se ve en la filosofía del derecho es el castigo puede tener un fundamento deontológico, en cuyo caso, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que el castigo penal es valioso en sí mismo, independientemente de las consecuencias que eso genere para la sociedad. O sea, el Kant aplicado al castigo penal, ¿qué va a decir? Va a decir, el castigo es intrínsecamente valioso, no por las consecuencias, sino porque quien delinquió merece ser castigado. De hecho, Kant tenía un párrafo muy interesante que decía, Kant, que era el padre del ontologismo, decía, incluso cuando el mundo se acabe mañana, aún así necesitamos hoy castigar a los delincuentes. ¿Qué quería decir con esto Kant? Lo que quería decir es, incluso cuando sepamos que no tiene ningún sentido castigar, desde el punto de vista consecuencialista, porque no tiene ningún sentido, y porque si el mundo se acaba mañana, ¿qué importa? Aún así, tenemos que castigar a los delincuentes, porque castigar a los delincuentes no es sobre generar buenas consecuencias, sino que es sobre darle a cada uno lo que merece. Hay algo intrínsecamente valioso en el castigo penal que no tiene que ver con las consecuencias que generan. Es como si hubiese una especie de equilibrio moral, una balanza, vieron que la justicia se representa como una balanza muchas veces, que está en perfecto equilibrio cuando nadie comete ningún delito, cuando nadie agreda a nadie. Cuando alguien comete un delito, pierde su equilibrio y está en favor de la injusticia. La única forma de restablecer el equilibrio es castigando al delincuente. Entonces, ¿cómo llaman los penalistas al deontologismo? Retribucionismo. O sea, el retribucionismo es por excelencia la teoría deontológica del castigo, que piensa que castigamos solamente porque la persona lo merece. Vieron que hay gente que piensa que el castigo tiene un fin social, de reeducación, etcétera. Es otra teoría también. Lo que pasa es que esa teoría es consecuencialista. El deontologismo lo que piensa es que tenemos que castigar a los que cometen delitos simplemente porque lo merecen, punto. Es todo lo que tenemos que saber. No tenemos que hacer estudios empíricos súper sofisticados acerca de si el castigo ayuda a la sociedad. No lo necesitamos. Algunos puntos importantes que yo creo, y ustedes quizás al momento de intervenir en las preguntas incorporarán otros, pero algunos elementos importantes son los siguientes. Número uno, es muy relevante no confundir al retribucionismo con venganza. Es decir, vieron que cuando hay crímenes muchas veces los familiares salen en la televisión pidiendo justicia, ¿no? Y siempre hay uno que otro periodista que dice, ah, no, pero esto no es justicia, lo que quieren es venganza. No, lo que quieren no es venganza, es justicia. Mucha gente tiende a confundir el fundamento retribucionismo de la pena con la venganza. Porque lo que piensan es, bueno, si no puede dar ninguna razón del castigo, ¿por qué quiere castigar? Lo que pasa es que cuando se piensa eso, se está asumiendo un fundamento consecuencialista del castigo. Quien es retribucionista en serio piensa que se castiga porque se merece, y eso no es venganza, eso es justicia. Hay como una moda de confundir al castigo basado en el merecimiento con venganza, cuando son cosas totalmente diferentes, ¿no? La venganza es hecha por privados, no por instituciones públicas. La venganza es hecha de forma irracional. La venganza en general no tiene en cuenta nociones de proporcionalidad cuando se aplican. El castigo, la justicia, es todo lo contrario. Entonces, digamos, el hecho de que quien pida castigo no esté dispuesto a mostrar por qué el castigo trae buenas consecuencias, no implica que sea venganza. Es un fundamento retribucionista que piensa que el castigo es valioso en sí mismo, que piensa que lo merece, que la persona realmente merece esto. De hecho, mucha gente ve al retribucionismo y en general el retribucionismo en la escuela, en las facultades de Derecho se enseña como una noción arcaica, pero no se dan cuenta de que el retribucionismo es la única teoría que rescata algo que es muy importante en el derecho penal, que es la proporcionalidad entre penas y castigos. Este elemento progresista que a muchos progresistas les encanta, que es, bueno, el castigo tiene que ser proporcional al delito, y que yo también estoy de acuerdo,
es algo que puede dar cuenta el retribucionismo. Como voy a decir después, no el consecuencialismo. ¿Por qué? Porque el retribucionismo, supongamos que esté comprometido con la idea de ojo por ojo, diente por diente. Es ojo por ojo, diente por diente, no es diente por ojo u ojo por diente, ¿no? O sea, hay esta idea de que castigamos para volver a equilibrar la balanza, que supone que si el delito cometido es muy grave, el castigo va a tener que ser muy pesado para poder equilibrar nuevamente la balanza. Noto como un eco. Ahí está, ahí se ve. En cambio, si el delito es leve, la balanza va a estar un poco desequilibrada. Entonces el castigo va a tener que ser más leve para volver a equilibrar. No hace falta un castigo superior. De hecho, si es un castigo superior, va para el otro lado que se va a desequilibrar, porque va a ser un castigo demasiado severo en comparación con el delito. Pero esto es un elemento que al progresismo le encanta, pero que es el retribucionismo el que puede dar cuenta de eso. ¿Por qué? Porque el retribucionismo es castigamos porque la persona lo merece. Entonces la pregunta es ¿qué merece? Y qué merece va a estar dado por lo que hizo, no por las consecuencias que podría ocurrir. Digamos, esto lo voy a explicar después, pero una visión consecuencialista del castigo estaría dispuesto a renunciar al propósito, a la condición de la proporcionalidad, con tal de lograr las consecuencias que el castigo quiere lograr. Por ejemplo, la reeducación, ¿no? Eso lo vamos a ver después. El tercer punto, y esta es una posible crítica al retribucionismo, es que es demasiado rígido, que no está dispuesto a hacer excepciones según las circunstancias del caso. Porque ocurre que en muchos casos dudaríamos de si es correcto castigar, dicen algunos consecuencialistas, algunos críticos del retribucionismo, ¿no? Yo no es que esté de acuerdo, sino que trato de explicar las dos teorías como en su mejor luz. Me pongo en abogado de las dos teorías para adoptar la versión más fuerte de cada una, ¿no? Pero vamos a poner este ejemplo. A ver, supongamos que este ejemplo fue inspirado en la tragedia de Cromañón, ¿no? No es que es igual, pero fue inspirado. Hay una banda de rock que está tocando en un recital y resulta que ese lugar en donde tiene lugar el recital no cumple con las condiciones de seguridad mínimas, no hay salida de emergencia, es muy pequeño, etcétera. Y supongamos que la banda de rock sabe lo que está pasando y no hace nada porque se convence a sí misma de que es el manager el que tiene el deber de tomar precauciones, que es responsabilidad del dueño del lugar. Dice, como quien hace la vista gorda porque se convence de que no tiene nada que ver. Y ocurre lo que ocurre, ¿no? Lo que podría ocurrir perfectamente, que es un tipo de incendio por tirar bengalas o lo que sea. Y como consecuencia de esto, esta banda sale con heridas muy graves, muchos de sus familiares salen con heridas gravísimas también, se les arruina la carrera, entran en total depresión, entran con ataques de pánico que dura décadas, no vuelven nunca más a tocar, y todo lo que ustedes quieran que se le pueda agregar, digamos, ¿no? Entonces, muchos críticos del retribucionismo, ¿qué es lo que dicen? Lo que dicen es estas personas no sufrieron demasiado ya, que somos mejores como sociedad encarcelando a estas personas, que está bien, digamos, estuvieron mal, cometieron un delito, fueron partícipes o cómplices o lo que sea, pero tienen la vida literalmente arruinada. Perdieron familiares, ellos quedaron con traumas y heridas para toda su vida y lo que sea. Entonces, la pregunta que hacen muchos críticos del retribucionismo es, ¿qué ganamos como sociedad castigando a esta gente? ¿Vamos a ser una mejor sociedad? ¿Vamos a ser más justos? O podemos decir, o podemos darle la potestad a la ley de decir, esta gente ya sufrió todo lo que tenía que sufrir, no tiene sentido ya castigar a esta gente, digamos. Esta es una pregunta que muchos críticos del retribucionismo se hacen, no porque piensen que no hay que castigar a los músicos, no porque estén convencidos de esto, sino porque piensan que la pregunta tiene sentido. O sea, que es inteligible la pregunta, que no es esas preguntas que uno dice, ¿de qué me está hablando esta persona? Es algo que tendría sentido discutir, al menos. Bueno, lo que dicen muchos críticos del retribucionismo es, el retribucionismo no abre estas discusiones. Quien hizo algo malo merece castigo, punto, porque es valioso a sí mismo.
no hace excepciones según las circunstancias del caso, ¿no? Entonces, esa es una de las críticas que se le ha hecho a el retribucionismo, ¿no? Es como quien, en fin, esto lo podemos seguir discutiendo porque es un tema complicado, pero esa sería básicamente la idea. ¿Qué hay respecto de la visión consecuencialista del castigo? Bueno, el consecuencialista, de hecho, Bentham, que era uno de los padres del consecuencialismo, lo que decía básicamente era que el castigo es malo. En sí mismo el castigo por defecto es malo. ¿Por qué? Porque agrega sufrimiento a la sociedad. Perdón que acá se me fue el... Ahí está. El castigo es malo porque agrega sufrimiento a la sociedad. ¿Qué significa esto? Benza tenía ideas medio locas respecto al castigo, pero básicamente lo que decía era, si un delincuente ya cometió un delito, ese mal ya está hecho, decía. Ya el sufrimiento está causado, punto. El castigo no implica volver atrás en el tiempo y borrar ese sufrimiento. Entonces, cuando el Estado además castiga, está agregando más sufrimiento a la sociedad. ¿Pensaba Bentham que el castigo entonces era incorrecto? No, no pensaba que era incorrecto. Lo que decía es que quien esté a favor del castigo penal tiene que mostrarnos que las consecuencias que genera en la sociedad son lo suficientemente buenas como para compensar ese sufrimiento que ya implica el castigo, que es el sufrimiento que tiene el delincuente. Porque el sufrimiento del delincuente no implica volver atrás en el tiempo y borrar el sufrimiento de la víctima, es agregar más sufrimiento al mundo todavía. Pero ojo, decía Bentham, puede ser correcto el castigo, pero muéstrenme por lo menos que las consecuencias buenas que trae para la sociedad compensan el sufrimiento del criminal. Fíjense que es una teoría radicalmente no retribucionista, al punto tal que piensa que el sufrimiento del criminal es malo. El retribucionismo diría, no, merece sufrir. El consecuencialista diría, no, es malo. Muéstrenme por qué el castigo trae consecuencias que compensen eso. Y aquí, quienes hacen filosofía del derecho penal se dividen básicamente en dos tipos. Aquellos que piensan que el castigo es bueno porque contribuye a reeducar al delincuente, y el día que nos muestren que no contribuye a eso hay que renunciar al castigo. Esto muchas veces está como identificado, una variante de esto está identificado como abolicionismo, una variante de esta corriente, que es, si no sirve para reeducar, ¿para qué queremos castigo? Renunciamos al castigo, ahorramos recursos. Entonces piensa que las consecuencias del castigo buenas, lo que hacen al castigo bueno es reeducar al delincuente. Y otros que piensan que no, que el objetivo del castigo es meterle miedo al delincuente para que no vuelva a delinquir. O sea, no me interesa hacerle entender al delincuente por qué estuvo mal lo que hizo, me interesa que tenga miedo cuando esté en la condición de volver a hacerlo. Algo así como castigar a un perro sería. Cuando uno castiga a un animal, le grita a un perro, le dice, no hagas eso, en principio uno lo que trata de hacer es, bueno, generar incentivos para que no lo vuelva a hacer. Bueno, el grito aquí sería la pena de prisión, que es la persona sufre, la pasa mal, la próxima vez lo va a pensar dos veces, que es como la disuasión, ¿no? La otra consecuencia del castigo interesante. ¿Qué pasa a nivel jurídico? A nivel jurídico, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 5, inciso 6, se compromete explícitamente con esta teoría consecuencialista de la pena, diciendo que el fin de la pena es la resocialización del delincuente, ¿no? No la disuasión, que es la más agresiva, que es meterle miedo al delincuente, sino la reeducación del delincuente, ¿no? Y muchos encuentran atractiva esta teoría. ¿Por qué? Y bueno, porque muchos piensan que la pena tiene que cumplir un fin social, que esto del ojo por ojo, diente por diente es arcaico, piensan, que tiene que cumplir un fin social, tiene que hacernos mejores como sociedad de la pena. Y la reeducación logra ese propósito. Pero lo que no se dan cuenta, quienes de forma muy bella defienden esta teoría, que si uno realmente toma en serio que el objetivo de la pena son las consecuencias, llegaríamos a conclusiones que nadie estaría dispuesto a aceptar. Imagínense que el objetivo de la pena es la reeducación del delincuente, ¿no? Y supongamos que yo robo una manzana de una verdulería. Bueno,
me tienen que reeducar. El problema es que yo soy muy testarudo y no aprendo. Yo necesito 30 años para aprender. Bueno, quien defiende esta teoría tendría que estar de acuerdo con que la pena por hurtar una manzana de una verdulería es de 30 años. ¿Por qué? Porque es lo que se necesita para resocializarlo. ¿Alguien estaría de acuerdo con esto? Y no, menos quienes dicen defender esta teoría. Pero también se puede hacer el ejercicio inverso. Supongamos que hay una persona que comete el más cruel de los crímenes, ¿no? Piensen en el que quieran, el más cruel de los crímenes. Algún tipo de violación, seguida de muerte, no sé, piensen en algo muy, muy perverso. Y es una persona que aprende rápido, ¿no? Incluso al día siguiente se arrepintió, ¿no? Uno diga, no se arrepintió, nadie le creería. Estamos trabajando con un ejemplo hipotético. Supongamos que sí, que se arrepintió. Tenemos que estar de acuerdo en darle un día de prisión a ese delito, porque ya al fin se logró. El gran problema con la visión consecuencialista del castigo es que renuncia a algo que todo el mundo piensa que es importante, que es la proporcionalidad entre castigo y delito. Porque eso es algo que solamente puede rescatarlo la teoría retribucionista de la pena. Es irónico, ¿no? La teoría que es supuestamente más arcaica es la que rescata el elemento más progresista, que es, no estamos dispuestos a castigar con 30 años de prisión a quien hurtó una manzana, y tampoco estamos dispuestos a castigar con 2 días de prisión a quien cometió un delito tremendo simplemente porque aprendió. Lo mismo puede plantearse con la disuasión, ¿no? Supongamos que paso por la verdulería, tomo una manzana y no la pago y me la llevo. Pero soy muy testarudo, es muy difícil meterme miedo a mí. No, con 2 días a mí no me meten miedo, yo puedo ir y hacerlo de vuelta. Necesito 15 años para tener miedo. ¿Estaríamos de acuerdo con que la pena de por hurtar una manzana es 15 años? No. Y supongamos una persona, como suelen ser los violadores, cobardes, muy cobardes, que ya con una semana de castigo se atemorizan y no cometen más eso. Se logró el fin social, que es la disuasión. ¿Estaríamos dispuestos a castigar a un violador con 2 semanas? No, nadie estaría dispuesto. Entonces, este es el gran desafío en el que se encuentran las teorías consecuencialistas de las penas. Entonces, como van a notar ustedes, cada teoría tiene como sus ventajas y sus desventajas. Yo tengo mi corazoncito con una de estas teorías, o sea, yo soy más retribucionista. Yo lo que pienso es que los defectos que tiene el retribucionismo son, si los tiene, mucho menos graves que los que tiene el consecuencialismo. Sobre todo cuando uno distingue entre justicia y venganza, ¿no? O sea, el consecuencialista que dice los retribucionistas solamente quieren venganza, lo que están haciendo es dar por sentado que ellos tienen razón en que el objetivo de la pena tiene que ser las consecuencias. Es lo que se conoce en lógica como un argumento circular. Un argumento circular es un argumento que ya presupone que uno tiene razón de antemano. Uno no muestra que tiene razón. Uno ya supone su tesis en una de las premisas del argumento, en realidad. Está escondida ahí. Si alguien me dice, bueno, los retribucionistas solamente quieren venganza, yo lo que le voy a contestar es, tu tesis supone que el único fin del castigo son las consecuencias. Y eso es justamente lo que me tenés que mostrar. No es algo que puedas dar por sentado. Porque el retribucionista no va a decir que la justicia es venganza, va a decir que es valioso en sí mismo porque lo merece, ¿no? Entonces, estas son básicamente las dos teorías que se encuentran, digamos, en pugna en la filosofía del derecho, en el castigo penal, pero son dos teorías que en realidad se usan para evaluar, como yo dije antes, todo tipo de instituciones y normas. Lo aplicamos a la libertad de expresión, a la propiedad, lo aplicamos al tema de la práctica del aborto, a la tortura, también se puede aplicar en el castigo penal, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo en que hay que castigar. Muchas veces no nos preguntamos por qué, o si nos preguntamos por qué, tendemos a reflexionar muy superficialmente, y lo que hace la filosofía del derecho, al menos la variante que yo uso de la filosofía del derecho, no es renunciar a la idea de que hay que castigar, sino tratar de elaborar una respuesta clara, sistemática, persuasiva de por qué es necesario castigar. Así que bueno, yo creo ahora que
todo lo que yo pueda llegar a decir de aquí en más no va a ser tan interesante como lo que ustedes me tienen para decir, así que quería dejarlos intervenir a ustedes. Espero que se haya entendido y muchas gracias.